Hola amigos, estoy encantada de estar de nuevo con vosotros. Mi nombre es Elena, para aquellos que no me conocen. Este es un canal de autoayuda, crecimiento personal y espiritualidad. Y subo todos los viernes un vídeo a mi canal. Espero que os encontréis bien y también vuestra familia. Hoy voy a hablar sobre la alquimia de la oración, pero antes de centrarme en este tema voy a decir una cita de Paulo Coelho, y es la siguiente. El plomo jugará su papel hasta que el mundo deje de necesitar plomo. Entonces el plomo tendrá que convertirse en oro. Esto es lo que hacen los alquimistas. Muestran que cuando nos esforzamos para convertirnos en personas mejores de lo que somos, todo lo que nos rodea cambia a sí mismo para ser mejor. Y esto le pasa a la alquimia de la oración. La alquimia de la oración significa los cambios que tienen lugar cuando rezamos. Muchas personas creen que la oración se relaciona exclusivamente con la religión, y eso no es así. Cuando meditamos y contactamos con nuestro yo interior, estamos rezando. La verdad más importante que encierra la oración es que gracias a ella nos comunicamos con la energía más poderosa y más pura del universo. Rezar significa comunicarnos con el mismísimo corazón y la propia alma de nuestro universo. La oración es un medio de beber del manantial del puro amor. La oración es un combustible espiritual. Es luz, nos lleva a comprender la conciencia universal. La oración nos aporta una renovación de la fe, de la creencia que la divinidad está dentro de ti. Nos aporta una renovación de la inspiración. La oración nos da la oportunidad de hacernos a un lado, de separarnos de nuestro sillón desde el que queremos controlar el mundo y observar a la divinidad. La oración es uno de los modos en que podemos tomar contacto con los mensajes de nuestra alma. Pues cuando rezamos estamos expresando nuestra verdad más profunda. La oración significa que enviamos una vibración de nuestra luz interna mediante nuestra voz o mentalmente al universo. Imagina que cada persona que reza es como una luz en la tierra, una lámpara que brilla como una estrella por la noche. La luz atrae luz, por lo que al rezar y colocarnos en el mapa espiritual estamos atrayendo o acercándonos a la divinidad. La fuente última del amor y la energía divina brillan en el corazón de todas las personas, cualquiera que sea su raza, su religión, su lugar de nacimiento. La luz divina no cambia porque le demos nombres diferentes o la honremos con rituales variados. La luz es la luz y la llevamos dentro. ¿Cambia el sol cuando su luz ilumina caras diferentes? No, el sol sigue siendo el mismo. Nosotros somos los receptores de esa luz y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias formas de mirar de frente a la luz. Por tanto, cada uno tiene su forma de rezar también. Tómate el tiempo que necesites para reconocer esa voz que hay en ti cuando estés rezando y conecta tu luz con la fuente divina que está dentro de ti. Pídele a quien creáis, a Dios, a los ángeles, al universo, que os ayuden a reconocer esa voz que viene de la zona más profunda de tu ser, de la simiente de la luz que hay en tu alma. La oración supone una terapia. Cuando rezamos nos involucramos en un proceso psíquico de sanación y ejercitamos nuestra capacidad para resolver problemas con nuestra sabiduría interna. Con la oración programamos también nuestra mente para que busque soluciones positivas, para que se serene y para que responda sabiamente a la vida, en vez de reaccionar de modo excesivo frente a las situaciones que se nos presentan. La oración tiene un poder verdaderamente transformador. La oración cambia la química de una situación. A esto me refiero cuando hablo de la alquimia de la oración. Ocurre que cuando la oración se integra en nuestra vida de vigilia, estamos en sintonía con la divinidad y dejamos de necesitar rezar conscientemente, ya que nuestra vida se ha convertido en nuestra oración. Cuanto más rezamos, menos suplicamos pidiendo cosas. No tenemos que olvidar que somos co-creadores de nuestras vidas y nos involucramos activamente en los resultados de nuestras plegarias. Reza en cualquier sitio o en todas partes, solo, acompañado, en casa, en el coche, pero sobre todo, reza en el templo de tu mente. Reza para cambiar una situación, cuando sientas miedo, cuando tengas algún temor por los demás. Reza también cuando sientas que necesitas hacer algún cambio en tu vida. Reza como respuesta a la vida. Hay personas que rezan a Dios, otros al universo, otros a sus seres queridos que han partido ya. Cuando empieces a rezar, descubrirás cuál es la mejor forma de rezar para ti.
aunque tu forma de rezar pueda variar cada día y hay tantas formas de rezar como individuos. Limítate a comenzar a rezar. Empieza a experimentar la idea de Dios como el universo, ese universo perfecto que nos proporciona exactamente lo que necesitamos y nos da el regalo de las posibilidades ilimitadas que tenemos a nuestra disposición para crear amor, para ser amor, aunque a veces no nos da lo que deseamos, pero sí lo que necesitamos. La oración es esencial para nuestra vida espiritual. El mero hecho de rezar no es lo esencial, ya que puede ser demasiado automático, sino el arte de comunicarnos con la vida, con lo divino, y gracias a eso podemos construir unos firmes cimientos para que nuestro espíritu emprenda el vuelo. A veces se reza pidiendo desde la necesidad y no nos damos cuenta de ello, y detrás de esa necesidad está el miedo de no tener eso que pedimos. Y tenemos que darnos cuenta de esto, ya que el miedo atrae lo que estamos temiendo, y si ese temor es el de la escasez, atraeremos escasez. Por tanto, no hay que pedir desde la necesidad, ya que de esta manera es más difícil que llegue cualquier cosa. Debemos rezar agradeciendo lo que tenemos, la vida, la familia, por ejemplo, y después dejar en manos de la divinidad, del universo, lo que queremos pedir. Y si llega, estupendo. Pero si no llega, lo aceptamos igualmente y damos las gracias, ya que llegará lo que necesitamos y no lo que deseamos. La oración no se hace desde un estado de escasez, como he dicho antes, sino desde el estado de asegurar que lo que tenemos en este momento es lo que necesitamos para vivir. Hay una creencia y viene de nuestros antepasados, y es que rezamos para pedir lo que no se tiene. Y la oración no es eso. Si rezamos de esta manera, transmitimos una energía al universo de escasez, y esa misma energía es la que va a vibrar en nuestra misma frecuencia y nunca saldremos de esa necesidad. A veces no llega lo que pedimos de la forma que queremos y por el camino que queremos. El universo utiliza muchísimas maneras de proveernos y muchas veces no coincide con las nuestras. También cuando pides algo y no llega, puede ser por varias razones. Por ejemplo, porque no lo necesitas. O puede ser que estés equivocado con lo que quieras tener en ese momento para ti. O bien porque esta situación por la que estás pasando tiene que enseñarte algo. Entonces, en vez de estar angustiada o angustiado porque no tienes lo que crees que necesitas, agradece lo que tienes. Y de esta manera aprenderás a confiar en ti, en las personas que te rodean, en la vida, en el universo, ya que el universo está repleto de recursos para todos. Solo hay que alinearse con la energía del agradecimiento para que llegue lo que necesitamos. Cuando rezamos desde un estado de gratitud, es más fácil atraer lo que necesitamos. En mi vídeo El poder de la gratitud hablo de ello y os lo dejo aquí arriba por si queréis verlo. También podemos rezar dando gracias antes de tener lo que queremos pedir, pero siempre con la creencia de que llegará. Es decir, da gracias como si ya lo tuviésemos. Gracias por adelantado de aquello que queremos. Esto también es oración, ¿eh? Algunos le llaman la ley de la atracción. Y al terminar de rezar debemos sentirnos tranquilos y con la confianza de que ya lo tenemos en nuestras vidas, lo que estamos pidiendo. Los podemos visualizar también. Esto ayudará a que llegue a tu vida, si debe llegar, como he dicho antes. En mi vídeo La visualización, que lo dejo también aquí arriba, hablo de ello. Cuando despierta la conciencia, la oración que haces es distinta a la que hacías, al vivir una espiritualidad distinta. La oración es el encuentro con lo que realmente eres y ahí no cabe ni normas ni ritos. Confía en el poder de la oración y conecta con tu divinidad. Y cuando lo haces, las necesidades se reducen. Muchas personas se están dando cuenta de esto y pasan a vivir de forma mucho más sencilla. Bueno, amigos, he llegado al final del vídeo. Dale un like, comparte, comenta y suscríbete. Os deseo lo mejor y muchísimas bendiciones para todos vosotros y vuestra familia. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.